Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Imaginemos la sorpresa de Pablo cuando está por tomar la palabra ante el tribunal romano y la misma autoridad desarma los argumentos de los acusadores. Sin embargo, a pesar de este favor del imperio, Pablo no se deja comprar ni interrumpir su misión. No devuelve favores a la autoridad civil porque sabe que el camino para anunciar a Jesús es la libertad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy muchas felicidades a nuestra patria, al Paraguay, 15 de mayo. Y al mismo tiempo agradecemos por nuestras mamás. La mujer paraguaya, la más gloriosa entre todas las mujeres de América Latina, decía el Papa Francisco. Galayan de Signa, y vamos a rezar por nuestra madre patria y sobre todo vamos a pedir por nuestras madres del Paraguay. Sobre todo por aquellas que sufren muchas indiferencias también, muchas veces sus propios hijos. Vamos a pedir que el Señor las bendiga, que el Señor les ayude sobre todo a dar pasos tan hermosos y tan lindos dentro de esa generosidad, de esa bondad que es donar vida, dar vida a los demás. Al iniciar nuestra Eucaristía en este 15 de mayo, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro,
que por la resurrección de Cristo nos has abierto las puertas de la vida eterna, concédenos imitarlo para que podamos compartir su gloria junto a ti, cuando vuelva con todo su poder y majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: No temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se radicó allí 1 año medio, enseñando la palabra de Dios. Durante el gobierno del procónsul Galión en Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal diciendo: Este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Pablo estaba por hablar, cuando Galión dijo a los judíos: Si se trata de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera. Pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez en estas cosas. Y los hizo salir del tribunal. Entonces todos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon ante el tribunal. Pero a Galión todo esto lo tuvo sin cuidado. Pablo permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto. Después se despidió de sus hermanos y se embarcó a Siria, en compañía de Priscila y de Aquila. En Céscreas, a raíz de un voto que había hecho, se hizo cortar el cabello. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Él puso a los pueblos bajo nuestro yugo y a las naciones bajo nuestros pies. Él eligió para nosotros una herencia, que es el orgullo de Jacob, su predilecto. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios. Canten, canten a nuestro Rey. El Señor es el Rey de toda la tierra. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día,
no me harán más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este viernes de la sexta semana, queridos amigos, de este tiempo de Pascua, sexta semana, ya se dan cuenta, ya se tiene que notar. Y aquí ya nos está hablando de esa alegría, porque ñañandu paite imagina esa papeñan de yara. Hoy mismo está caminando con nosotros, nos está dando esta gracia y esta fuerza para que sigamos nosotros adelante, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer esto que verdaderamente nos corresponde a nosotros, los Alter Christi. Ustedes van a llorar y se van a lamentar, es cierto. Cuando uno ama a alguien y cuando uno pone toda su confianza, ya llevo y tereía, lleva peñan de yarare. Y bueno, todo esto, queridos amigos, son situaciones muy interesantes, son situaciones muy lindas. Y ustedes, dice, van a llorar y se van a lamentar. ¿Por qué? Porque ya no, ojo mañana de peñan de yar, pero me embaba cueñan de. Ustedes van a estar tristes, pero esa tristeza ahora viene la segunda partecita. Esa tristeza va a ser alegría. ¿Pero por qué, queridos amigos, va a ser alegría? ¿Y por qué? Tomar la cruz de seguir y de Jesús y seguirlo, o tomar nuestra propia cruz, porque el Señor dice que cada uno tome su cruz y me siga. Tomar nuestra cruz y seguir al Señor mirando el ejemplo y mirando el caminar de Jesús. Por eso Él se nos presenta: yo soy el camino, la verdad que te lleva a la vida. Entonces, quiere decir, queridos amigos, que después nosotros, como esta mujer que cuando da a luz, primero tiene miedo porque le llegó la hora, ella te imagina, vea. Pero cuando nace el niño, dice, se olvida de todo ese dolor por la alegría que siente porque ha traído un hombre al mundo. Queridos amigos, entonces, ñande upeala yapuana. Dar a luz la verdad, dar a luz la presencia de Cristo, hacer presente esa vida nueva que nos trae el Señor a través de su resurrección. Para que sea una realidad de nuestro mundo, de nuestra iglesia. Se olvida del dolor. Yande Zaraita de todo lo que era sufrimiento, Yande Zaraita de todo lo que nos costó sangre y la gente, lo que nos costó sudor para poder llegar a esta alegría, a esta realización. Y por eso dice, la alegría que siente al ver que ha nacido un hombre al mundo, así también ustedes, dice, que ahora están tristes, yo los volveré a ver y tendrán una gran alegría que nadie les podrá quitar. La alegría que uno siente en su corazón, la alegría que uno siente en el caminar que Dios le regala, ciertamente que si es una alegría sincera, bendiga tu moyo, no es peña de corazón. A veces yo quiero ver. Y porque justamente tenemos esta gracia de Dios que se manifiesta en nuestra vida. A la ñan de yara hoy, lo menos en la peña de bebé. Peñan de yara hoy, la ñan de moquene, y entonces es esta alegría que nadie nos puede quitar. Es esta alegría que nosotros lo vamos a utilizar. ¿Pero para qué, queridos amigos? Para entender mejor el plan de salvación de Dios. Miren cómo termina este evangelio. Aquel día no me harán más preguntas. Aquel día no me harán más preguntas. Va eres yo que fuera la dayaya pomo ave ma peñan de yarabe, ningún cuestionamiento. Vea. ¿Y por qué somos ya nosotros los otros Cristos? Ñandema la yayesa gua, ayayesa veama. Nañaicote ima veo uje y ñandema pañan de yaya pomana. Porque ya eres como peñan de yarape, tu maranga, tu esa caña de peñan de rape. Añandema hoy ya weru y su peñan de bepe, ya popona hangua. Allí copona vez hangua peñan de yara, oyerure haiseñante. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones.
cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra Iglesia, para que se fortalezca en ella la unidad y la comunión, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las autoridades de nuestra Iglesia, para que vivan siempre bajo la gracia de la verdad y de la bondad de Dios, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las autoridades de nuestro país, para que descubran el valor y el sentido del servicio humanitario y espiritual a los pobres, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que por medio de la predicación del Evangelio se extienda por todo el mundo la acción redentora de Cristo y que todos los hombres formemos una sola familia, conforme a la voluntad de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes, con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos, hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella.
sé que sí, la la la